Vamos a terminar hoy nuestras reflexiones en el Salmo 51, leyendo la parte final del Salmo, que va desde el versículo 10 en adelante. Allí David escribe así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo es el salmo del arrepentimiento de David, es el salmo que marca el camino de su reconciliación con Dios. David experimentó la devastación del pecado, la decadencia espiritual, el arrepentimiento, la confesión y la restauración. Todo ese camino hizo David. Pero quisiera destacar algo que sucede en ese camino y que es muy importante entenderlo desde nuestro lugar espiritual. Él destaca la obra del Espíritu Santo en todo esto. Él dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. El Espíritu Santo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tomaba un hombre y lo transformaba y lo utilizaba Dios. Ahora, había un momento en que ese hombre pecaba y ese pecado implicaba que Dios comenzara a alejarse y finalmente sacara el Espíritu Santo de él. Es lo que le sucedió a Sansón, por ejemplo. Cuando él llega a la etapa final de su vida, él dice, creyó que podía escapar como otras veces, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él, es decir, que el Señor lo había dejado. Lo mismo le sucede a Saúl. Saúl había tenido grandes victorias y había sido lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo hay un momento en que peca y su tosudez hace que el Espíritu del Señor se aparte de él. Lo dice en 1 Samuel, en el capítulo 16, el versículo 14, que el Espíritu de Dios se apartó de él. David había experimentado la plenitud del Espíritu y seguramente conocía lo que había pasado con Saúl, su suegro, y seguramente conocía por la historia lo que había pasado con Samson. Y habiendo conocido todo esto, él teme que le suceda a él lo mismo. Y entonces él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconoce que la obra en el interior la hace el Espíritu Santo. Ahora, en esto nos diferenciamos nosotros, los cristianos, de la gente del Antiguo Testamento. El Señor le dijo a los discípulos en el aposento alto que el Espíritu Santo estará con vosotros, está con vosotros y estará en vosotros. Con y en, los está acompañando, pero va a llegar un momento que va a estar dentro de ustedes. Cuando el Señor resucitó, lo primero que le dice a los discípulos es, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo está ahora en nosotros, es el sello, las arras de nuestra herencia. Está permanentemente en nosotros, no se va, es la marca de que somos de Cristo. Es la marca de que hemos nacido de nuevo. Es la marca de que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Pero el Espíritu Santo
tiene que llenar nuestra vida y tiene que guiarnos, pero muchas veces está apagado porque no queremos escucharlo o está entristecido porque hacemos lo que no debemos. Cuando el Espíritu Santo se apaga o cuando el Espíritu Santo se contrista, cuando yo estoy manteniendo una conducta que no honra al Señor o cuando escucho la voz del Espíritu Santo, lo apago, no lo quiero escuchar más, empieza la vida a ser una vida penosa. Estamos quejosos contra nosotros mismos, contra los hermanos, contra el Señor, contra la vida. Estamos abatidos, sin fuerza espiritual, sin ganas de hacer la obra del Señor, estamos propensos al pecado. ¿Por qué? Porque estamos apagando al Espíritu, no lo estamos escuchando, porque estamos proclives a hacer aquello que entristece al Espíritu Santo. Cuando Tomás se separa de los otros discípulos, pierde el gozo de la salvación, pierde el gozo de ver al Señor resucitado. El único camino de recuperación es analizar nuestra propia vida. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que está pidiendo David en el Salmo 51, el perdón de los pecados y la limpieza de toda maldad. Recuperamos el gozo cuando volvemos a oír la voz del Espíritu Santo y cuando confesamos nuestros pecados. Las dos cosas. Confesar el pecado delante de Dios y oír la voz del Espíritu Santo para dónde está llevando nuestras vidas. Y el resultado aparece en este salmo. Vamos a servir eficazmente al Señor cuando sucede esto. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a tener una alabanza genuina. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios. Es decir, la alabanza puede falsificarse fácilmente. Uno está cantando, alabando, incluso haciendo gestos, pero esto no significa que estemos realmente alabando al Señor. Alabamos al Señor cuando el corazón está rebosante y ese corazón rebosante habla porque no puede callar, porque lo tiene dentro, porque está expresando lo que nos está pasando. Allí aparece la verdadera alabanza. La verdadera alabanza es la obra del Espíritu Santo que emerge a los labios en agradecimiento al Señor. Se puede fabricar esto, se pueden fabricar incluso climas de alabanza, pero no sirven para nada. No sirven para nada porque no son genuinos. Y lo que sucede cuando estamos en comunión con Dios es que la alabanza se transforma en algo genuino, no falsificado. Y tenemos discernimiento espiritual. ¿Por qué? David miraba y decía, no es el sacrificio simplemente. Yo daría todos los holocaustos, los ritos los cumpliría todos para sacarme esto. Pero lo que tengo que presentar delante de Dios no es muchos ritos, sino tengo que presentar el corazón quebrantado para que Dios realmente obre en mi vida. Mis hermanos, si necesitamos vivificación espiritual, confesemos y digamos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si necesitamos que el Espíritu Santo actúe plenamente en nosotros, pidamos al Señor, vuélveme al gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Si queremos hacer un servicio efectivo que tenga frutos, entonces prometamos al Señor, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y la palabra llegará con el poder del Espíritu Santo. Y si queremos tener una alabanza genuina, tenemos que decir, Señor, abre mis labios y publicaré tus alabanzas. Que el Señor nos bendiga para que sea cual sea nuestro estado espiritual, este Salmo 51 nos sirva para rectificar nuestros caminos y para encauzarnos en la senda del Señor.
No es cualquier hombre el que escribe este salmo. Es el rey David, un hombre que había experimentado la potencia de Dios en su vida y que cayó estrepitosamente y que nos deja en este salmo el camino de la restauración. Que Dios restaure nuestra vida y podamos vivir siempre en comunión con Él.